Y el Señor nos dice aquí: huye de las pasiones juveniles, que cuando entra este deseo nos envuelve tanto que es difícil salir de allí. Quieren hacernos entrar, pero nosotros tenemos que huir de esas pasiones. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien que usa, óigalo bien, que usa bien la palabra de verdad. No es cualquier palabra la que estamos leyendo y en la que estamos creyendo y en la que estamos avanzando y estamos aprendiendo, sino que es una palabra verdadera que proviene de la palabra del corazón de Dios. Y el Señor te dice en esta mañana: procura con diligencia presentarte como un obrero aprobado. Ahora el Señor nos pregunta: usted y yo estamos procurando con diligencia presentarnos bien ante Dios todos los días de nuestra vida. Estamos procurando con diligencia que en medio de todo lo que tengamos que hacer, usted sabe muy bien todo lo que tiene que hacer día a día, y yo también, pero usted está procurando que ante todo usted se mantenga aprobado delante del Señor, o trate de estar aprobado delante del Señor. Estamos bastante silenciosos. Yo allí sentada también estuviera silenciosa. Y yo decía a Dios: hay tanta palabra que se nos ha dado, pero ¿qué quieres tú hablar? ¿Qué quieres tú hablar, Señor? ¿Qué quieres tú a través de mí enseñarme, redarguir en mí, hacer algo en mí? Y me recordaba que yo aún necesito más para estar aprobada, porque en realidad sí, necesito más. Necesito cada día hacer cosas que más le agraden al Señor que lo que yo me pueda sentir cómoda haciendo. Porque es que no se trata de la comodidad tuya para hacer las cosas, sino que se trata de lo que el Señor quiere que tú y yo seamos en Él. Investigando y estudiando y comprendiendo y entendiendo la segunda carta de Timoteo, me di cuenta de que eran las últimas palabras o conversaciones que Pablo estaba teniendo con Timoteo. En sus últimos días estaba encarcelado, estaba siendo oprimido físicamente, estaba teniendo una serie de sucesos bastante fuertes. Y yo decía: Señor, este hombre, aún preso, aún teniendo un momento tan fuerte, procuró con diligencia tener una conversación a través de una carta, a través de un medio, con un hombre que decía que era uno de sus hijos amados. Porque en esto se basa esta carta, en prácticamente las últimas palabras que quería tener Pablo con Timoteo, para que le invitara y le insistiera a que la vida que tenía que llevar Timoteo, y no solamente él sino nosotros, fuera una vida bajo la promesa de Cristo Jesús, testificando en todo tiempo un verdadero testimonio, leal, fiel, sin dejar de perseverar en la fe puesta en el Señor. Eso era lo que estaba tratando de hacer Pablo al dirigirse a través de esta carta con Timoteo. Recuerden que estamos en una escuela dominical. Entonces, estas últimas conversaciones, y yo me acordaba de mi pastora Zenaida y de mi pastora Heidi, cuando yo decía: Señor, ellas son como Pablo. Porque uno le pregunta a ellas
Pastora, ¿cómo está? Bien, gracias, mija, bien, excelente, gracias a Dios. Así, cortico. Nosotros sean bien, madre, y venimos y le hablamos de todo lo que hicimos en todo un día. Pero cuando usted habla con ellas y quiere llevar un tema más profundo, ella enseguida le mete en la palabra y le dice: mija, hay que hacer esto, hija, persevera, que no sé qué, que esto, que lo otro. Y me acordaba de ellas. Y yo decía, a veces nosotros queremos tener otras conversaciones, otro tipo de conversaciones. Pero cuando llegan estos hombres llenos de fe, que lo que más les interesa es que nos mantengamos en el camino correcto. Ellos no te van a responder y te van a decir: bien, hija, aquí cocinando, haciendo una sopa de pollo, ¿te gustaría venir? Imagínate que fui a la tienda y no encontré la papa, no encontré la yuca. Eso no es la conversación de un hombre o de una mujer que tiene un propósito especial en ti y en mí, sino que el mensaje, lo que te va a responder, lo que te va a escribir, lo que va a tratar en ti, es que en todo tiempo estemos bajo la promesa del Espíritu Santo. No esperemos de ellos o de ellas que porque usted quedó sin trabajo, ella le va a decir, a mí no, hijo, meta una hoja de vida. Pero no espera que usted va a decirle, ellas o él: ay, sí, la cosa está dura, está pesada, está esto. No. Mire, Pablo fue tan directo que en su carta no le decía tantas cosas vanas, sino que le hablaba con sabiduría y entendimiento hacia dónde quería que Timoteo llegara. Y era que en todo tiempo perseverara espiritualmente del Señor. Y por eso le doy gracias a mis pastoras, a mis hermanos, que cuando nos tratan y nos hablan, todo es para que sea basado en que permanezcamos en la fe del Señor, porque lastimosamente en estos tiempos escasea la presencia del Señor en nuestras vidas, porque estamos concentrados en buscar, en ganar, en tratar de solventar las situaciones económicas, materiales, físicas, lo que hace falta, lo que no hace falta, y nos desenfocamos de lo que realmente está faltando en nuestra vida, que es el Espíritu de Dios. A ver, yo quiero que usted haga conmigo así. Dile: despierta, carne, porque hay muchos que tienen como un poquito de sueño. Y yo decía: Señor, realmente eso es lo que está pasando y me está pasando a mí. Dejo que el día a día, que las cosas que me hacen falta, que no me hacen falta, que ahorita, todavía me falta tiempo y lo siento largo. Que ahorita en febrero nace Alía, que el niño, que esto, que lo otro. Y me cargo mentalmente, me saturo, mi cuerpo se cansa, se agota. Y yo le decía ayer al Señor, y le decía: Señor, ¿y dónde estás tú? ¿Por qué tengo que esperar solamente cuando vamos a cantar, cuando vamos a hacer un servicio, una actividad o tal cosa, esto, lo otro, para yo sentir que tú estás tan fuerte en mi vida? Yo no necesito de eso, Señor. Yo necesito todos los días vivirte a ti, sentirte a ti, que yo me pueda preocupar. Una vez predicaba y yo decía que hasta en el baño yo necesite a Dios, que se mueve dentro de mi vida. Y les decía: preocúpese cuando ya no sienta eso. Y yo en estos días me preocupaba y decía: Señor, ¿por qué cuando tengo una presentación o una participación o un apoyo, es que puedo recordar de que tú estás vivo, de que tú existes, de que tú estás como ese Dios fuerte y verdadero? No necesitamos, hermanos, de que la pastora, el líder, el hermano nos asigne algo para sentir que podemos estar llenos del Espíritu de Dios. Y para ir avanzando, porque yo sé que el tiempo va pasando, vamos a pasar a qué debemos hacer para ser un obrero aprobado. Y yo escribía unos puntos aquí en mi cuadernito y decía 1, y por eso les decía: tengan abierta su Biblia, porque vamos a estar trabajando en la segunda carta de Timoteo.
Y nos vamos al capítulo 1, versículo 6. Mi hermano Yair, no sé si lo tenga allí. Dice, por lo cual te aconsejo, esto le estaba diciendo Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que ¿qué? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y yo puse aquí como primer punto, porque tengo 7, avivar el fuego del Espíritu Santo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra en el versículo ¿qué? En el versículo 6. Hermano, una de las directrices que el Señor me daba para yo lograr ser un obrero aprobado es que yo tengo que tratar de avivar el fuego del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Hermana, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué tenemos por acá atrás? ¿Cómo es que se llama eso? Lo interruptor. Yo iba a decir switch, es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, un interruptor. Nosotros, hermanos, no somos como un robot que tenemos una cosita de esa para estar off, 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 on, off, off. No. La palabra de Dios dice que avives. ¿Y quién se lo estaba diciendo? Pablo. Y le estaba diciendo, yo te aconsejo. Haga de cuenta que aquí está la pastora Zenaida o la pastora Heidi. Jessica, hermano que estás ahí, te aconsejo que avives el fuego del don del Espíritu Santo. Y yo decía, Señor, ¿para qué yo necesito avivar ese fuego? Hermano, sencillo. Es que si usted no tiene avivado el fuego, está muerto, está apagado, no puede hacer nada espiritualmente. Tiene apatía, tiene agotamiento, tiene aburrimiento. Lo que usted puede hacer le da pereza, le da flojera, está cansado, esto y tantas cosas. Entonces, si nosotros no tenemos ese fuego avivado, ¿cómo vamos a hacer y a trabajar como un obrero para el Señor? Si estamos dormidos. Valentina y Anderson, estamos dormidos. Necesitamos avivar el fuego del Señor. Por eso le decía Pablo a Timoteo en una de sus directrices, para que fuera ese obrero aprobado. Te estoy aconsejando con diligencia, con todo aun cuando yo estoy aquí preso, cuando yo estoy aquí que no puedo hacer nada físicamente, aun cuando yo estoy siendo acorralado, perseguido por causa de llevar la palabra del Señor. Yo te invito a que lo avives, hermano. Yo te invito, me dice el Señor a mí, Jessica, a que avives el fuego del Señor para que sigas haciendo grandes cosas para el Señor en esta casa, para que sigas haciendo la obra que yo he puesto en cada uno de ustedes, para que crezcamos y avancemos y sigamos ganando almas para el Señor. Porque no se trata, dele fuerte ese aplauso al Señor, porque no se trata de que estemos satisfaciendo las necesidades de nuestra carne, sino de satisfacer al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando Él dice allí, nos da autoridad y poder y dominio propio, nos está dando esa autoridad. No es para cuando yo le doy gracias a Dios porque he mejorado bastante con mi papá. Ahora estoy de amores y espero seguir así. Ya no peleo, no voy en la contra con él. Me tiene pechichona. Porque con quien más yo suelo tener esos encuentros donde mi carne se eleva y puede faltar el respeto, y por eso le decía, me falta mucho, porque hasta en eso tenemos que dar testimonio. Era eso. A veces uno respeta a sus padres, no los respeta, no los honra. Y no se trata de tener dominio, autoridad y poder para insultar a los demás.
Eso no nos está hablando aquí el Señor. Que cuando usted tenga un encuentro con alguien por alguna inconformidad, usted tiene que alzar más la voz que el otro. Eso no es autoridad, eso no es poder, eso no es dominio. Eso me lo está hablando el Señor a mí, porque yo era bastante así y estaba siendo arrogante y altiva. El Señor te dice que tengas dominio, autoridad y control contigo misma, para que refrenes la voluntad de la carne y sea la del Espíritu Santo la que tenga que manifestarse. Que cuando usted le asignen algo, cuando usted tenga que hacer algo para el Señor, aunque le moleste, si la actitud, aunque a mí me hayan puesto con Stephanie y yo no quiera, y ella me diga, pero Jessica, me dejaste a mí sola, y yo venga y le quiera responder a ella, yo pueda tener esa autoridad y someterme y decir, es verdad, no lo estoy haciendo. Cuando ella me pueda corregir, yo pueda recibirlo. Eso se llama dominio propio. Que en las situaciones que se nos tengan que enfrentar, hermanos, podamos tenerla, pero eso solamente lo hace el Espíritu de Dios cuando estamos llenos del Espíritu Santo del Señor. Ella es la que nos ayuda a sobrellevar todas estas situaciones a través de ese llamamiento que tenemos en el Señor, a través de ese llamamiento que tenemos a través de su palabra. ¿Por qué? Porque es necesario, y el capítulo 1 desde el versículo 3 tiene un título que dice que estemos testificando de Cristo en todo lugar. Para eso es necesario, de que usted y yo tengamos autoridad, dominio propio, y estemos avivados bajo el fuego del Espíritu Santo, para que seamos y tengamos un testimonio veraz para el Señor, no para los hombres. Vamos un puntico dentro de ese punto 1. Nos dice también aquí en el versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, no avergonzándonos. Yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, todavía estoy joven, estaba, no sé, bueno, si digo chiquita, más pequeña, mi cuñado me dice, pero cuando has crecido. Cuando estaba de menor edad, yo me acuerdo en algunos momentos que me fui con la pastora Zenaida para algunos lados. Ella se levantaba del puesto del bus y empezaba a predicar. Yo estaba ahí con ella y créanme que muchas veces a mí me daba pena. Yo estaba que la jalaba y le decía, pastora, siéntese. Y ustedes saben que ella tiene un tono de voz. Y ella, por lo general, cuando habla, ella predica, son con palabras, ta. Y yo decía, ay Señor, para yo hacer eso. Pero allí es donde el Señor nos pone a prueba, hermanos. Y nos dice aquí, no te avergüences de dar testimonio de lo que somos o lo que hacemos para Él. Porque es que tenemos que dar testimonio de Él y sin vergüenza. Tenemos que hacer las cosas para Él y sin vergüenza. Y pasaba el tiempo y a veces ya yo, me iba a hacer mis cosas personales sola, y a veces se montaba un hermano, otra persona así a predicar, y yo decía, oiga, y yo nunca lo he hecho. Y es la hora y nunca lo he hecho. No me he parado frente a un bus. Y ya no me da pena, sino que, como decíamos al principio, me domina más la carne para levantarme del puesto que lo que me domina, que lo que dejo que me domine el Espíritu Santo. Porque en realidad ya no me da vergüenza. Si tengo casi todos mis años sirviéndole al Señor, la calle me conoce, en el trabajo me conocen y saben que yo predico a Dios, o que le sirvo a Dios, o que me llamo cristiana. ¿Por qué no hacerlo? Y ya no se trata de vergüenza, sino
de que muchas veces, como dice el versículo 13, a veces uno no retiene la forma de las sanas palabras que del Señor hemos escuchado. Dice el versículo 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que está en Cristo Jesús. Y ayer, cuando venía para la casa en el bus, un hermano, ya tengo como 3 veces en esos buses que se monta y predica de una manera excelente y habla, y sé que el Señor hace, y al final toma lo que hace para pedir. Yo decía, bueno, Señor, eso es entre él y tú. Pero al principio, y el principal de todo, es que él está haciendo de una buena u otra la obra del Señor. Está predicando el evangelio. No se avergüenza. Él dice al final, si usted desea ofrendar o no, él viene y termina, pero está llevando una palabra de buenas nuevas y de salvación. Y yo hay veces cuando esas veces que me lo he encontrado, yo le presto atención y miro, volteo y miro para ver cómo están los espectadores, y lastimosamente cada uno está en el celular. Uno que otro está pendiente, uno que otro dice amén. Y yo decía, Señor, el pueblo está pereciendo. Aún ni con tanta violencia, ni con tantas situaciones que se están viendo, aún ni así. El amor se ha enfriado, lo dice tu palabra. Pero llegará el momento de la comezón. Y eso lo dice Timoteo, esta carta también al final. Llegará el momento de la comezón. Así que, hermanos, procuremos retener la enseñanza que se nos fue dada a través de nuestros padres espirituales por medio de Cristo. Retengámosla. Y vamos al punto 2. Y nos vamos al capítulo 2, versículo 4. Y tengo aquí, punto 2. No enredarnos en los negocios de la vida, ni tratar de agradar a los demás antes que a Dios. Y dice el versículo 2, el capítulo 2, versículo 4, corrijo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a Dios, aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y yo decía, Señor, yo leo muchas veces este pasaje bíblico, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y yo decía, ¿cómo así? Yo decía, bueno, mija, usted hace esto, lo otro, está rodeado de tantas personas. Pero claramente el Señor me hablaba y me decía, ningún creyente, ningún cristiano debe enredar sus negocios personales con la relación con el Señor. Y eso es lo que está enfriando, consumiéndole la voluntad y la fuerza, no solamente de espíritu, sino física, al ministro de Dios, que se está enredando en los negocios personales, en el trabajo, en el estudio. No sé, usted sabrá en qué situación está metido, que lo está enredando. Como decía mi hermana, a través de lo que el Señor le ministraba esta mañana. No sé qué lo está separando del Señor. Y yo decía, Señor, en mi familia está mi suegro, mi cuñado, mi esposo. Los tomo a ellos con respeto, de referencia. Y tienen sus negocios personales. Está mi hermano, mi cuñada. Y yo le digo, Señor, a veces nos desgastamos, porque eso es su trabajo. A veces nos desgastamos, nos cansamos por tratar de solventar la situación económica que tenemos cada uno en casa, por mantener un negocio, por mantener
un emprendimiento, una actividad, y nos gastamos en el tiempo y nos desgastamos en el día a día en las cosas, que eso nos empieza a enredar en los negocios del mundo. Y estamos militando para el Señor, pero estamos más pendientes de lo que se tiene que producir, de las ganancias que tienen que quedar, del trabajo, de los indicadores que tengo que tratar de llevar en el trabajo, de los movimientos, de todo eso. Y yo no estoy procurando en la obra tuya, Señor, de hacer lo mismo. Me estoy enredando en mis asuntos personales, me estoy enredando en mis cosas. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde está el tiempo y lo que yo tengo que dedicarle a la obra y al trabajo tuyo? Si tú también eres una empresa, ¿dónde está? Por eso dice, no te enredes. Hermano, eso es un laberinto, que no sabemos a veces ni por dónde entrar ni por dónde salir para sacar o tratar de sacarle el tiempo a Dios. Y estamos cansados, nos dormimos, estamos agotados, se nos asigna algo y ya lo hacemos con apatía. Se hace con pereza. Se hace porque está allá la asignación, la responsabilidad. Eso no sé dónde pasa. Aquí pasa. Hermano, y nos está enredando tanto el punto 2, que como militantes del Señor estamos más enfocados o estamos más atentos y más pendientes a lo que necesito hacer todos los días que lo que necesito ganar para el Señor. Y yo no estoy diciendo que eso está mal, porque el Señor dice de que todo obrero es digno ¿de qué? De su salario. Y el que no trabaje no come. O sea, todos tenemos nuestras cosas personales. Todos tenemos. No es malo que el hermano Olmedo tenga una empresa. No es malo que él tenga esto. No es malo que mi cuñado, que mi esposo, que mi hermano, que mi cuñada, que mis hermanos tengan su negocio. Eso no es malo. El problema está en enredarnos más en eso que en lo del Señor. Y eso a mí me dolía mucho. Vamos al punto 3. Evitar contenciones o pleitos con otros creyentes y vanas palabrerías. Hermanos, como un buen obrero, como una persona que necesita estar aprobada delante del Señor, no necesitamos estar discutiendo quién tiene la razón, quién tiene la verdad, quién esto, quién lo otro, cuántos años tengo yo en el evangelio. Hermano, se nos va a presentar todo ese tipo de personas. Usted pídale sabiduría al Señor, y para eso estamos estudiando, para eso cada día nos estamos preparando, para no entrar en contenciones con los demás. ¿Y qué dice en el capítulo 2, versículo 14 en adelante? Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada ¿qué? Nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Tantas personas se nos han presentado así, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan, oigan bien, trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos. Él los conoce. Así que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, hemos tratado algunos puntos y uno es diferente del otro, para que seamos un obrero digno delante del Señor. Porque en esto también fallamos. A veces tenemos amistades o conocemos personas que vienen de otra doctrina o vienen, digamos que de la misma doctrina o tipo de congregación que nosotros, pero tienen otras formas de ver las cosas y quieren hacernos entrar en pleitos y en contiendas. Y muchas veces nosotros vamos metiendo el pie y entramos en sus conversaciones y no dejamos claro la palabra del Señor, y lo que hacemos es confundir a los demás. Hay momentos donde es necesario callar. Hay momentos donde es necesario, a través de la sabiduría del Señor, responder. Un día yo tenía una conversación con mis compañeros y ellos me empezaron a preguntar cosas, y uno de ellos me dijo, uno que me da mucha risa, y me dice: vamos a ver, Jessica, te voy a hacer unas preguntas. Me hablaba así, para ver qué tanto te puedo corchar, para ver si tú eres una cristiana falsa o verdadera. Porque yo estas mismas preguntas se las hice a un no sé quiéncita, y ella con su, ¿cómo se llama? Con su fanatismo, con su religiosidad, y yo decía, pero así no, así no, así no. Y yo, ajá, pero dime entonces qué es lo que es, porque no sé, pues me estás diciendo un poco de cosas ahí. Y empezó a hablarme y yo le respondía. Y entonces se formó la reunión. Estábamos sin hacer nada, casi toda la parte de almacenamiento, y se me llenó el chuzo. Y empezaron a preguntar y a preguntar y a preguntar, y yo les respondía. Y yo a veces le decía: yo no soy Dios ni la super espiritual para responder todo, pero a través de la palabra puedo responder esto. Y le decía, y ellos se quedaban, verdad, verdad. Y les explicaba, les respondía y les explicaba el porqué. ¿Verdad, Jessica? Mira, viste, eso era lo que yo quería escuchar. Porque esas hermanas que les he preguntado, siempre con su cosa, yo te digo, y yo les decía a ellos, no es que no tengan la verdad. Lo que pasa es que tú también tienes que seguir a Cristo y tienes que buscarlo y dejar de estar probando a todo el mundo. ¿Acaso que tú eres el probador? Le decía a él. Y los demás decían. Por eso es que me gusta como cuando Jessica nos habla de tal forma, porque ella nos dice, nos regaña esto, lo otro, pero no nos anda todo el tiempo como señalando. Yo le dije, porque es que el único que tiene el derecho y el deber de juzgar se llama Cristo. Yo te tengo que hacer ver las cosas, pero es tu decisión. Por eso se llama también una parte que Dios nos ha dado, que es libre albedrío. No significa que todos los que ustedes hagan estén bien. Eso ustedes tienen que responderle a Dios, pero si está mal, pero ya es la decisión suya. Y empecé a responderle. Y empezaron a señalar a una hermana que también trabaja allá. Ella es como de otra doctrina. Y es como muy rígida para decir las cosas. Y yo les decía a ellos, no comparen, porque cada quien le da un testimonio al Señor, pero está buscando a Dios. A veces nosotros criticamos y criticamos, por lo menos el otro lo está buscando y tú no. Entonces deje de estar señalándola por cómo no es o no, porque por lo menos ella está haciendo el esfuerzo de buscar a Dios, pero tú la estás criticando y no lo estás haciendo. Y se quedaron callados y se echaban a reír. Me decían, ellos son así. Y yo le dije, bueno, ahí te la dejo. Y terminé. De que yo tengo que evitar pleitos y contenciones con otros hermanos. Tengo que tratar de ser lo más claro y conciso para hablarle y enseñar a los demás, porque no podemos estar gastando el tiempo en esto. Pasamos al punto 4. Huir de pasiones juveniles. Estamos en el capítulo 2. Vamos a irnos al versículo 22.
Se me volteó la Biblia. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y yo volvía y le decía, Señor, ¿esto es solamente para los jóvenes? No. Hermano, usted bien sabe, la etapa de la juventud es la etapa donde más placeres se mueven. No solamente físicos, sino placeres de todo tipo. Placeres de muchas cosas. Y el Señor nos dice aquí, huye de las pasiones juveniles, hermano, adulto, todas las etapas. ¿Por qué? Porque cuando entra este deseo, esta ansiedad, este mover, nos empezamos a agobiar o a frustrar, porque las pasiones, porque los deseos de la carne se alboroten y nos empiezan a contaminar, nos empiezan a hacer entrar en un movimiento del cual nos envuelve tanto que es difícil salir de allí. Nos hace entrar en un tiempo de ansiedad, porque es que el joven, por lo general, cuando empieza esa etapa, entra en etapas de ansiedad por tratar de hacer todo, de satisfacer todo, de querer hacer todo, de que voy a tratar de conseguir esto, y entran como las voces de que tú tienes que hacer esto, a ti te gusta esto, mira que esto está de la moda, mira que esto, y así también entra el hombre mayor y adulto. Nos empieza una temporada donde las pasiones y los deseos quieren hacernos entrar, pero nosotros tenemos que huir de esas pasiones. Y para los que están jóvenes, están en la plena flor de querer experimentar todo, bastante le va a este punto, porque si usted está tratando de seguir a Cristo, con todo respeto, Anderson, Valentina, que están aquí, Lindsay ya se está creciendo, Santiago, Lucía y los demás, que ya no son tan niños, Noah, hay que huir de lo que las amistades nos están ofreciendo, de lo que el mundo, la tecnología nos está ofreciendo. Hay que huir, porque eso es lo que quiere hacer Satanás en estos momentos: distorsionar la mente del joven y reprimir la niñez. Punto 5. Mantén un carácter firme en lo que has aprendido a través de las Escrituras, persistiendo en ello y persuadiendo toda contaminación que el mundo esté ofreciendo, como lo que estábamos hablando ahorita. Y eso está en el versículo 14, en el capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Hermanos, tenemos que persistir y estar persuadidos en todo momento en lo que el Señor nos ha enseñado. En lo que el Señor nos ha enseñado a través de nuestras pastoras, de nuestros hermanos. Tenemos que estar persuadiendo que el mundo tiene tantos truquitos, que Satanás tiene tantas, tantas cosas, artimañas para envolvernos. Y no crean que porque yo tenga 15 años bautizada no me puede hacer caer. Claro que sí. Por eso este versículo, y Pablo le habla a Timoteo, pero persiste tú. ¿Por qué? ¿Por qué le dice persiste tú? O sea, le habla de manera puntual, directa, y le tutea. Persiste tú,
¿Por qué? Porque él ya había persistido en lo que le fue enseñado por el Señor. Él ya sabía que estaba ganando la batalla de la fe, pero ahora le tocaba a Timoteo. Ahora nos toca a nosotras. Por eso la pastora Zenaida tiene toda la autoridad y autonomía para decirnos: Jessica, persiste tú, hermano, persiste tú, Evair, persiste tú, Aldair, persiste tú, Andreina, en lo que estás aprendiendo, en lo que se te fue entregado, en lo que se te fue enseñado desde la niñez. Y le pido al Señor que tengo 28 años, pero que yo pueda continuar y seguir el legado de la fe que ella nos está dejando, porque aún no es fácil. Y estamos en tiempos violentos, donde usted y yo tenemos que ser osos violentos en el Señor, para que nada nos detenga y podamos persuadir, como decía Bill Gilson, las artimañas del enemigo por medio de Cristo Jesús. No enredándonos en los negocios, no dejando que las pasiones juveniles nos lleven y todo lo que estamos aprendiendo. Versículo 6. Prediquemos en todo punto 6, disculpen. Punto 6. Prediquemos en todo tiempo y fuera de tiempo. Eso lo habla el Señor. ¿Por qué? Porque es necesario, como les decía ahorita, como hacía ese hermano, como hacía mi pastora. No necesitamos predicar solamente aquí en la iglesia, o cuando nos mandan el link para que extendamos la palabra. Nosotros mismos nos estamos escuchando. Nosotros mismos nos estamos en esa edificación. Es necesario que prediquemos en este tiempo y fuera de este tiempo, en la casa del Señor y fuera de la casa del Señor. Porque es que la palabra no solamente la necesito yo para seguir creciendo y edificándome, sino que la necesita aquel que está allá afuera, que aún ni siquiera ha empezado el primer escalón, como los que estaban ahorita en estos días recibiendo ese diploma. Es para que en todo tiempo prediquemos, y este es uno de los principales propósitos. Que prediquemos en todo tiempo la palabra del Señor. Hermano, no significa de que seamos los más fanáticos, sino que en cualquier momento que se nos presente en el trabajo, está pasando en última, usted meta la palabra del Señor, porque ella es la que edifica y redarguye. Porque ahora no es que va a decir: ay, se resbaló, como me decía una compañera. Y decía: es que la señora tal, ella a todos, si se le cae la escoba, es: ay, Señor, eso fue el diablo, que no sé qué. Por eso es que no me gusta esto. Y yo le decía: bueno, ella es así. A veces nosotros somos así. Nos asustamos y decimos: hay poder en la sangre de Cristo. Pero son instintos naturales del cristiano, digo yo. Si usted pasa una cucaracha y le brinca, usted le dice: el diablo la mandó para que me cogiera y me pusiera la cucaracha en la cara. Hay poder en la sangre de Cristo. O si el vaso de agua usted se lo va a dar al compañero, usted va a estar diciéndole: si yo le digo a Stephanie, ella es mi compañera de trabajo: Stephanie, pasa un poquito de agua. Bueno, tome el agua porque es el río de agua viva. Y viene otra vez: tome el río de agua viva. O sea, a veces también se vuelve como un poquito engorroso. Hermano, hay que predicar del Señor en todo momento, pero tampoco hay que volvernos como que tan fanáticos. Pero sí hay que hablar. O sea, no estoy diciendo de que ahora usted va a estar callado todo el tiempo en su área de trabajo, en su escuela o tal cosa, no. Pero si usted es un creyente, un cristiano, un seguidor de Cristo, predique y testifique de que el Señor está en nuestra vida, de que el Señor está en nosotros. Porque tenemos que predicarlo a Él en todo momento, en todo tiempo.